buenos días, bienvenidos a nuestra charla de Ciencias Cultura en la Universidad de Cervantina. Hoy tenemos una invitada desde Colombia, Carla Alejandra Cutiva Álvarez, quien es recién egresada del doctorado en Ciencias Físicas de la División de Ciencias Naturales y Exactas, y nos dará su charla Descubriendo los enigmas del universo con Python. Bienvenida, Carla, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación y pues preparada para mostrarle a todo el público pues lo que yo hago aquí en mi investigación en el Departamento de Astronomía aquí en la Universidad de Guanajuato. Muy bien, Carla, es un gusto tenerte y adelante con tu charla. Listo, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Carla Alejandra Cutiva Álvarez. Soy colombiana, hice mi licenciatura en física y la maestría en astronomía en Bogotá, Colombia. Y en estos momentos pues ya terminé mi doctorado en ciencias astrofísica, y ahorita estoy como ultimando ya los detalles para la titulación y para la defensa de tesis. Entonces el día de hoy vengo con una charla muy bonita, muy interesante, espero que les agrade, les guste, un poco, digamos, más divulgativa, y se llama Descubriendo los enigmas del universo con Python. ¿Por qué enigmas? Porque existen un tipo de galaxias, que ya más adelante voy a hablar de ellas, que se llaman los cuásares, y ha sido como ese dolor de cabeza, digamos, de todos los astrónomos, de cómo se formaron, qué tipo de morfología tienen, si su formación estelar está activa o no activa. Entonces, ese es como el enigma que nosotros hemos venido trabajando con mi asesor, que es el doctor Roger Cosiol, y pues que hemos tenido y hemos logrado obtener muy buenos resultados. Entonces, para empezar, voy a hablar de qué es la astronomía, porque a veces muchos dicen astronomía y astrofísica es distinto, es igual. Entonces vamos a hablar un poco de ello para hacer ese abrebocas a la charla. Entonces, ¿la astronomía qué es? Es la ciencia que estudia los cuerpos celestes, las estrellas, los planetas, los satélites, cometas, meteoritos y galaxias del universo, ¿no? Y la astrofísica se trata una parte de esa astronomía, pero que estudia la constitución física de la formación y evolución de esos cuerpos celestes. Entonces, lo que hace la astrofísica es buscar la explicación de esos fenómenos observados, pues ya a unas escalas más cósmicas a través de las teorías de la física. Entonces, para ello vamos a empezar un poco de lo macro a lo micro, y cuando hablamos de lo macro, aquí nosotros lo que podemos observar es un supercúmulo que se encuentra entre las estructuras obviamente más grandes del universo. Dentro de ese supercúmulo existe entre unos 50 o 1000 galaxias. En ese supercúmulo existen grupos locales o subgrupitos. En este caso tenemos un grupo local de galaxias, que es en la que se encuentra nuestra galaxia. En este grupo local se encuentran 3 galaxias importantes, que es la galaxia, la Vía Láctea, que es la nuestra, Andrómeda y la galaxia de Triángulo. Son 3 galaxias que dominan ese grupo local. Y alrededor de ellas se encuentran galaxias satélites, que son las que orbita nuestra galaxia. Entonces, para poder hablar de este grupo local, vamos a hablar específicamente de nuestra galaxia, porque a veces nosotros decimos, nosotros estamos dentro de un sistema solar, pero a veces dicen, ¿pero qué será el sistema solar? ¿Pero será que hay más allá del sistema solar? Efectivamente está nuestra galaxia, que se llama la Vía Láctea o la Milky Way. Nuestra galaxia es una galaxia espiral, como pueden ver sus brazos, espirales, en donde en su centro tiene un agujero negro masivo. Y alrededor de su agujero negro tiene un bulbo
en donde se encuentran mayormente concentradas las estrellas más viejitas. Después de ese bulbo vamos a tener un disco, en donde ese disco tiene gas y polvo, y a medida que tenemos ese gas y polvo van a ir formando también muchas más estrellas jóvenes. Entonces podemos decir que en nuestra galaxia tenemos estrellas jóvenes y estrellas viejas. Entonces, para hacer como un recorrido así ya más profundo, decimos que nuestra galaxia es una galaxia espiral y todas las estrellas y el gas están rodando o rotando alrededor de ese centro galáctico. Ahora, cuando hablamos de galaxias, todos decimos, bueno, ¿cuántos tipos de galaxias existen? ¿Cuántos tipos de morfología? Este diagrama es un diagrama muy importante para nosotros los astrónomos. ¿Por qué? Porque lo formó, lo elaboró, que es como un diagrama, como un diapasón, Hubble en el año 1936. En esta clasificación nosotros lo que vemos es que al lado izquierdo vamos a ver las galaxias elípticas y al lado derecho las galaxias espirales. Las galaxias elípticas, como ustedes pueden ver, tienen un bulbo muy grande y pues no se le notan tantos, obviamente, como sus bracitos, porque pues son, bueno, es como casi son casi circulares, no son circulares. Entonces, cada vez que va variando su clasificación, se va viendo más ese bulbo que tiene la galaxia. En ese bulbo tenemos concentradas muchas estrellas viejas. Al lado derecho vemos ya las galaxias espirales, que son y que entran dentro de esa clasificación como nuestra galaxia. Tienen bracitos y en esos brazos están formando o hay estrellas jóvenes. Y en el centro tiene también un bulbo no tan masivo como el de las galaxias elípticas. Es un bulbo mucho más pequeño, pero aparte de eso, las galaxias espirales también tienen un disco, que fue como lo nombré anteriormente, un disco de gas y polvo. Y tenemos las galaxias irregulares, pero digamos que no entra dentro de esa clasificación tan rigurosa como en el diagrama de Hubble. Las galaxias irregulares es como una nube de gas y polvo, como su nombre lo dice, no tiene regularidad, no tiene forma y posiblemente no tenga un agujero negro. Posiblemente, todavía no estoy segura, pero creo que no se ha descubierto una galaxia irregular que tenga un agujero negro. Pero las galaxias elípticas y las galaxias espirales en su centro tienen un agujero negro, algunas masivas y otros no tan masivos. Ahora, ¿de qué están formadas las galaxias, una galaxia espiral? La galaxia espiral tiene cúmulos globulares y cúmulos abiertos. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene estrellas viejas y estrellas jóvenes. Los cúmulos abiertos, como las Pléyades, que a simple vista la podemos ver en el cielo, en un cielo obviamente despejado, las Pléyades son un grupo, un cúmulo abierto de estrellas muy jóvenes. Y los cúmulos globulares, como podemos ver en esta imagen, es un cúmulo donde tenemos estrellas muy viejitas. En este caso tenemos una imagen de Omega Centauri o la NGC 5139. Entonces, las galaxias espirales están formadas de estrellas jóvenes y de estrellas viejas. ¿Y de qué está formada una galaxia elíptica? Las galaxias elípticas tienen ausencia de gas, las estrellas tienden a ser mucho más amarillas y rojas y son estrellas mucho más pequeñas y mucho más tenues. Entonces, acá tenemos la primer galaxia donde se tomó la foto, digamos, la imagen del agujero negro, 87, es una galaxia elíptica, digamos, no es una galaxia tan joven, en donde vemos este chorrito como un chorro
azulito, y es toda esa emisión que viene del centro de la galaxia, que viene del agujero negro. No viene directamente del agujero negro, sino que alrededor del agujero negro hay un disco de acreción en donde él traga, consume, se alimenta de ese disco, y lo que hace es que cada vez que se alimenta va a ir eyectando, emitiendo esa radiación energética en todas las longitudes de onda, ¿sí? Entonces, esta galaxia elíptica que vemos acá fue pues la primera foto que se tomó del agujero negro, en donde en esta foto no vemos en sí el agujero negro, porque lo que pasa con el agujero negro es que si yo pudiera llegar ahí y tomar una foto, pues va a absorber todo ese flash, digámoslo así, y se va para allá y nada va a salir. Lo que vemos, eso amarillo, es el horizonte de eventos del agujero negro. Entonces es ese material que está rodeando todo ese disco el disco de acreción, y viene siendo el horizonte también de eventos del agujero negro. No hemos podido, obviamente, saber qué pasa más allá dentro de ese agujero, de un agujero negro. O sea, y creo que va a ser imposible poder llevar herramientas tecnológicas y poder entrar allá, ¿no? Ahora, ya hablando de galaxias, hablando de una clasificación de galaxias morfológica, hay otro tipo de galaxias, que no estoy diciendo que también son espirales y elípticas, pero lo importante de esas galaxias es que tiene un agujero negro supremamente masivo. Eso quiere decir de 10 a la 9 masas solares. O sea, eso es grandísimo. De los que yo estaba hablando, de nuestra galaxia, tiene 10 a las 6 masas solares, que eso no quiere decir que que no sea grande, también es muy grande, pero estos son muchísimos más grandes y están clasificados como los AGNs. ¿Qué significa? Núcleos activos de galaxias. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de una galaxia hay una parte chiquitica que tiene un agujero negro supremamente masivo, que también está emitiendo en todas las longitudes de onda del espectro electromagnético, y que, digamos, clasifican a esas galaxias como una de las más potentes, digamos, en el universo. Entonces, ¿qué es la diferencia entre las galaxias normales? Que estas tienen agujeros negros supremamente muy, muy grandes. Y aquí voy a mostrar cómo nosotros la explicamos, ¿no? Al lado izquierdo vemos una imagen y le llamamos modelo unificado, un modelo estándar para nosotros poder explicar esos tipos de núcleos activos de galaxias. Si vemos, tenemos una galaxia normalita y del centro sale una flechita chiquitica en donde vemos esta imagen grandota, que es un toro, un agujero negro, un disco de acreción, y cerca al agujero negro hay velocidades muy, pero muy, muy altas. Y esa región va, cuando hay velocidades muy, muy altas, en esa parte del núcleo, del modelo unificado, lo vamos a llamar regiones de líneas anchas. Y cuando ya las velocidades van muy lentas, como ya terminando la parte del toro, vamos a llamarlo regiones de líneas delgadas. Cuando nosotros vemos, cómo nosotros vemos una galaxia, la vemos en foticos, bonita, con colores, tomadas de los telescopios espaciales, pero cuando nosotros queremos profundizar en el estudio de esas galaxias, yo le llamo una huella dactilar, y es un espectro. Digamos, cuando ustedes, o de pronto si alguno de ustedes han ido al cardiólogo y ven lineecitas que suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, en las galaxias se ven solo lineecitas que suben, y esas lineecitas, unas van a ser anchas y otras van a ser delgadas, dependiendo del tipo de galaxia. Digamos, si es un tipo de galaxia Seyfert 1, en esa galaxia vamos a ver líneas anchas y líneas delgadas. Y si son tipo Seyfert 2, vamos a ver solo líneas delgaditas. Cuando vemos líneas delgaditas es porque estamos
midiendo el ancho de esa línea, el FWHM, el ancho, el flujo de esa línea, y cuando miramos el ancho es porque esas líneas son supremamente delgadas. ¿Cómo nosotros podemos decir, pero cómo estudiamos el modelo unificado y cómo decimos que ese sí tiene AGN y que no tiene AGN? Dependiendo del observador. Por ejemplo, a ver si yo tengo acá, aquí tengo esto, y si yo soy el observador y estoy mirando así a la galaxia, lo que estoy viendo es las regiones de líneas delgadas y el toro, que es lo que vemos ahí. Entonces, solo de esa galaxia voy a ver su huella dactilar y voy a obtener un espectro de solo líneas delgadas. Si yo estoy así, yo digo, tengo toda la información que viene del centro de esa galaxia. ¿Y qué veo dentro de ese centro? Veo el agujero negro, veo el disco de acreción, veo la línea de las regiones de líneas anchas. Entonces, cuando yo veo el espectro de esa galaxia, voy a ver líneas anchas y algunas líneas delgadas. Yo no estoy diciendo que cuando tengo mi observador está así, estoy viendo mi galaxia de esta forma, yo no estoy diciendo que no vayan a tener líneas anchas, sí las van a tener, pero no las puedo ver porque el toro me está obstruyendo esa información que viene de ahí, que es el toroide que vemos que parece una dona. Entonces, sí las podemos ver, pero tiene que haber un proceso físico de polarización para que yo pueda ver esa radiación que viene de acá. Entonces, dependiendo de muchos tipos, y obviamente hay otros tipos de AGN, están las LINER, los blázares, los cuásares, la Seyfert 1, la Seyfert 2, que son esos tipos de galaxias que entran en clasificación como núcleos activos de galaxias, porque su centro es muy, muy emitivo. Para yo poder explicar un cuásar, que ahí viene el dilema, en el cuásar nosotros no podemos ver el toro. Lo único que nosotros vemos del cuásar, como vemos al lado derecho la imagen para un modelo de un cuásar, si ustedes ven ese punto, ustedes dirán, es una estrella, porque es un punto muy brillante y tiene un poquito de radiación en sus lados, pero se puede confundir con una estrella. Entonces, el cuásar se puede observar de esa forma. ¿Y qué modelo le podemos dar a un cuásar? Primero, que tiene un agujero negro supermasivo, que son de 10 a la 8 o 10 a la 9 masas solares, que está en el centro de la galaxia, acretando material. Y segundo, que tiene un disco de acreción. Nosotros no podemos ver más allá qué pasa. No sabemos si hay un toro, no sabemos bien o poder identificar bien las líneas anchas o líneas delgadas. Posiblemente sí, pero solo sabemos que tiene un disco de acreción y que tiene un agujero negro supermasivo. ¿Y qué son esos cuásares? ¿Cómo los descubrieron? ¿Por qué son importantes para estudiar en el universo? Entonces, en el año 1962 se descubrió el primer cuásar, el 13273, en donde nosotros vemos en la imagen izquierda, como lo dije anteriormente, vemos un punto muy brillante y decimos, no, pues eso es un objeto casi estelar. Entonces dijeron, no, vamos a ponerle a esa imagen, vamos a bloquearlo con un coronógrafo, que es como cuando hay un eclipse, a ver qué pasa. Pues se dieron cuenta que en ese cuásar, atrás de él, había una galaxia anfitriona. O sea, que en su centro tenía un agujero negro supermasivo, un disco de acreción, pero que atrás de él dentro de él había una galaxia. Entonces dijeron, eso no es una estrella, miremos la distancia. Miraron la distancia y dijeron, una estrella no puede estar tan lejos. O sea, las estrellas nosotros posiblemente le llamamos distancias con unidades astronómicas o parsec, pero no podemos hablar de que esa estrella esté a un redshift sí, que puede ser posiblemente un efecto Doppler de. Entonces dijeron, no, este objeto se encuentra muy lejos. O sea, 0.2 a un redshift, que eso es lejos, a una distancia de una estrella.
Entonces dijeron, este objeto no es una estrella, este objeto es una galaxia. Y así descubrieron el cuásar. Y otra cosa importante, que si pueden ver acá abajito, hay un chorrito, un chorro de gas que están a altas velocidades y que es proveniente de un agujero negro. O sea que aparte estaba emitiendo tanta energía y dijeron, no, pues las estrellas tampoco funcionan de esa forma. Esto lo hace es una galaxia que está generando un jet, una radiación relativista, y eso es otra información importante que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que se habían descubierto los cuásares. Entonces, la sorpresa para todos fue que nuestra visión del universo se estaba agrandando. Entonces, un cuásar es un faro, una luz muy brillante, de luz intensa que procede del centro de una galaxia. Entonces, lo más importante de ese cuásar, como ya lo he venido diciendo, es el agujero negro supermasivo que se está alimentando velozmente de ese material del disco de acreción que tiene alrededor de él. Entonces, así se descubrieron los cuásares. ¿Y por qué es importante estudiarlos? Porque los cuásares o los QSO fueron las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang. Entonces, claro, queremos saber cómo se formaron para así nosotros poder decir, así posiblemente se pudo haber formado nuestra galaxia. Entonces, por eso es que son fascinantes y por eso es ese eslabón que uno dice, wow, nadie hasta el momento, de pronto hay modelos que se han dicho, existe este modelo de cómo se formaron los agujeros negros de un cuásar, porque la fuente importante es el agujero negro. Entonces también tenemos que saber cómo se forman los agujeros negros. Y hablándoles de todo esto, y hablándoles de galaxias, hablándoles de cuásares, dicen, bueno, un astrónomo, aparte de hacer observación por un telescopio, nosotros también hacemos análisis de datos. ¿Y qué herramientas utilizamos? Muchísimas herramientas para poder nosotros decir, si es un tipo de galaxia así, toda esta información que nosotros recibimos de los telescopios, cómo la vamos a tratar, cómo la vamos a mejorar, cómo vamos a quitar rayos cósmicos, todo ese proceso nosotros tenemos que de una u otra forma empezar a saber y a conocer un poco más sobre ciencias de datos, que eso ahorita, digamos, es un boom para los astrónomos. ¿Por qué? Porque nos está facilitando muchísimo la vida. Entonces, antes de entrar de cómo logramos esto, quiero dejar claro que los cuásares, no existe todavía un modelo específico, o sea, sí existe, hay un modelo de cómo se forman los agujeros negros, que es por la muerte de una estrella masiva, pero para saber y entender cómo se forman los agujeros negros con 10 a la 8 o 10 a la 9 masas solares, esa teoría no nos sirve. O sea, necesitamos montar otro modelo y nosotros pues logramos montar un modelo con mi asesor ahorita aquí en el doctorado, y que estamos ahorita corrigiendo un artículo para lograr que sea publicable y decir, ok, tenemos la razón, el James Webb ya nos ha dado información así chiquitica de lo que nosotros hemos venido hablando, hemos venido trabajando, y pues obviamente los que trabajan con el James Webb, digamos como que están un poco confundidos, pero doy gracias a mi asesor porque hemos establecido y hemos tenido unas bases bien fuertes para poder defender nuestras hipótesis de lo que hemos logrado hacer con el estudio de los cuásares. Entonces, ahora, la parte de programación y el lenguaje que nosotros utilizamos para hacer todo el análisis de datos es Python, que obviamente en mi experiencia lo he venido trabajando desde la maestría. Obviamente no va a decir, sí, a mí me ponen un computador acá y soy la durísima en programación, no. Ha sido un proceso donde poco a poco he aprendido
he empezado a hacer códigos desde cero, he agarrado códigos de investigadores, astrónomos de otros países que han logrado, digamos, facilitar al público y obviamente me ha servido mucho también para mi trabajo. Entonces, ¿qué herramientas básicas, digamos, necesitamos para la programación? Que es SciPy, NumPy, AstroPy, que pues son herramientas básicas que necesitamos para la programación. Entonces, SciPy es como el componente de herramientas y algoritmos matemáticos y es una biblioteca libre y abierta para Python. Contiene módulos de optimización, álgebra lineal, integración, interpolación, funciones especiales, procesamiento de señales e imágenes. O sea, es todo una maravilla cuando uno dice, voy a sentarme a programar, voy a sentarme a programar, de que puedes durar meses haciendo un código, años haciendo un código y tienes días y noches en donde no le sale a uno absolutamente nada y esto, la verdad, digamos, no es fácil tratarlo, ¿no? En la parte de NumPy, entonces tenemos SciPy, que viene siendo de esa parte de NumPy, incluye herramientas como MATLAB, Pandas, SymPy y un conjunto, obviamente, en expansión de bibliotecas computacionales y científicas, que son las que nos ayudan a nosotros a hacer eso. Hay que aclarar de que nosotros no nos sentamos a hacer un código por hacerlo. Para hacer un código hay que entender la parte física y qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Porque yo me puedo sentar a hacer un código, pero a veces dice, pues lo hice, me salió bien, feliz, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué parámetros estoy utilizando? ¿Qué necesito de este código para yo poder entender esa galaxia que me está dando la información tal telescopio? Entonces, eso también es muy, muy clave en nuestro trabajo, que no solo ponernos a programar, sino también entender la física y la matemática que está detrás de ese programa. Y también existen, obviamente, librerías astronómicas, que la dije anteriormente, que es AstroPy, que incluye librerías un poco más maduras y que están muy bien documentadas, ¿no? ¿Para qué? Para estructuras de datos y transformaciones, para entradas y salidas de datos y otros, ¿no? Entonces, todas esas, las que ustedes ven ahí, son herramientas que de una u otra forma me han servido para mi trabajo, obviamente, del doctorado. Y acá hay otras, ¿no? Como cosmología, la parte de convolución de la parte cosmológica en AstroPy, visualización de datos y astroestadística. O sea, la parte de la estadística también es muy importante. Manejamos muchísimos datos, entonces obviamente en un artículo no tiene que ir, es que hicimos el análisis de 200,000 datos. No se puede hacer todo obviamente en un artículo, entonces no vamos a hacer un filtro de esto porque necesitamos esto específicamente, vamos a utilizar estadística bayesiana, vamos a utilizar estadística descriptiva, vamos a utilizar cualquier tipo de estadística que nos sirva para nuestro trabajo. ¿Y cómo logramos eso? Pues con los telescopios tanto terrestres, como espaciales. Ahorita aquí pues obviamente está el telescopio de Gran Canarias, está el VLT en Chile, está el Hubble, está el XXM Newton, que Newton mira en rayos X, está el Spitzer que mira la parte del infrarrojo, porque es otra cosa. Nosotros decimos, ok, necesitamos hacer un estudio de galaxias, pero ¿qué quieres estudiar? ¿Qué parte del espectro vamos a estudiar? Muchos se enfocan, no, queremos mirar la parte de rayos X, rayos gamma. No, queremos mirar la parte de el óptico, ultravioleta e infrarrojo. Entonces, en este caso, yo me enfoco en ultravioleta, óptico e infrarrojo, porque en la parte del infrarrojo, como es tan caliente, ahí es donde vemos más actividad y más parte de formación estelar en las galaxias, ¿no? Entonces, sin ellos nosotros no podríamos hacer nada. Y ahorita, pues no sé si ustedes han escuchado el nuevo telescopio que es el James Webb, que también está dando muchísima información y aún más interesante, ¿no? Porque
James Webb va a poder lograr observar cómo se forman los exoplanetas, posiblemente cómo evoluciona una estrella, cómo se formaron las primeras galaxias después del Big Bang, que es algo que obviamente en lo que yo estoy haciendo y pues que cada vez me motiva más, ¿no? Porque salen artículos y dicen, sí, es así, sí, es así. Y cuando nosotros vemos nuestro trabajo decimos, no, oiga, no estamos locos, o sea, llevamos 4 años trabajando en esto y efectivamente el James Webb está dando respuesta a lo que nosotros estamos haciendo y todavía no se había lanzado el James Webb. Entonces, eso es algo muy emocionante para nosotros. Entonces, aparte de que nos da toda esta información los telescopios y cada vez nos emociona día a día más y aprendemos día a día de esto, el trabajo de investigación que estoy ya terminando ya con artículos y tesis, tiene como nombre la importancia del proceso de formación estelar en cuásares en función del redshift. El redshift es la distancia en la que se encuentra esa galaxia con respecto a la nuestra, ¿no? Y pues todo esto ha sido con colaboración, con trabajo fuerte, con risas, con llantos también míos, porque esto no es que sea así, es así, coger una hojita, hacer calculitos y ya no. Gracias al apoyo de mi asesor, que es un muy buen tutor y he recibido una colaboración muy grande con respecto a este trabajo. Y sé que logramos un trabajo muy, muy bonito y espero posiblemente, ojalá, poder trabajar con el James Webb, ¿no? Porque pues esa es la idea, ¿no? Poder aportar lo que yo hice con investigadores un poco y grupos más grandes, ¿no? Entonces, este es el trabajo que hice en el doctorado y ahorita voy a mostrar cómo nosotros hacemos el análisis de datos con Python, cuáles son los programas que hemos hecho y cuáles son los programas que hemos nosotros adquirido de otros grupos de investigación. Entonces, claramente para nosotros poder hacer un análisis tenemos que tener una base de datos, ¿no? El SDSS es un survey en donde tenemos toda la información de galaxias, de estrellas, de cúmulos, o sea, de todo, ¿no? Entonces nosotros primero el primer paso que se hace obviamente es bajar los datos. El segundo paso es hacer como una búsqueda preliminar en internet en la comunidad de Python, pero que no se encontró un código específicamente que era lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Entonces decidimos desarrollar nuestro propio código en Python usando códigos de IDL. Como ejemplo, IDL es otro programa que manejan los astrónomos un poco más robusto, más difícil de manejar, pero ese lenguaje se puede pasar también a Python. Entonces, el doctor Papaki ha hecho muchos trabajos con IDL y ha pasado lenguaje de IDL a Python para manejar y que sea más fácil el manejo de los datos, ¿no? Y que además la mayoría de los estudiantes como que cuando entran a la maestría o al doctorado ya tienen como unas bases más establecidas de programación en Python o en C++. Entonces, encontramos un código excelente, pues obviamente en IDL, de Calderón et al. 2017, y ese pues nos servirá de base para nuestro algoritmo. Después de ello se empezó a plotear el espectro, que es eso lo que yo les llamo la huella dactilar. Así es como nosotros vemos una galaxia. Esa puntica así es. Obviamente en las galaxias nosotros vemos componentes químicos, ¿no? Porque dentro de nuestra galaxia tenemos, y dentro de las estrellas también, componentes químicos como el magnesio, el carbono, el silicio, el hierro, el hidrógeno. Todo eso nosotros también lo estudiamos, la parte de los componentes químicos. Entonces, primero lo que hicimos es, bueno, necesitamos plotear un espectro, que empecemos primero con eso. Y acá tenemos el ejemplo de una galaxia que se encuentra a un redshift que lo denominamos Z, que es igual a 0.4, o sea que siempre está un poquito lejos de nuestra galaxia. Entonces, empezamos primero
haciendo plotear un espectro. Después, ¿qué queríamos? Queríamos identificar esas líneas de manera automática, o sea, de que yo cuando tenía el espectro, automáticamente me identificara las líneas que yo necesitara. En este caso, acá vemos la línea de magnesio 2, la línea de oxígeno 3, la línea de H-alfa, H-beta. Entonces yo dije, ok, ya. Ese código no es que lo hice de un día para otro, o sea, me duré casi un semestre porque pues era aprender muchas más herramientas y entender muy bien qué es lo que nosotros queríamos hacer. O sea, no hay que hacer códigos porque sí, sino hay que saber entender qué es lo que se necesita hacer. Y ya después de eso yo dije, ok, ya ploteo uno, ahora quiero hacer como un loop para que me plotee ya todos los, digamos, las galaxias que yo estoy trabajando. Inicialmente yo empecé con una muestra de 300,000, pero me tocó hacer una submuestra. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos trabajando con un telescopio en el infrarrojo WISE y queríamos ver si esas 200 galaxias, ¿cuáles de esas 200 galaxias tenían mediciones en WISE de ese telescopio? Y de las 200,000 solo sacamos 1,359 cuasares que son, digamos, es una muestra de alta calidad de WISE. O sea, esas 1,359 fueron también tomadas por el telescopio espacial WISE y que son de alta calidad. Entonces, con esa nos quedamos, con esa trabajamos. Obviamente, el resto de la muestra no la rechazamos. También empezamos a hacer análisis con esa muestra, pero sí necesitábamos, era como enfocarnos más importante en esta muestra de alta calidad, ¿no? Y después de eso, después de que yo hice todo eso, yo dije, ok, logré hacer muchas cosas, pero había un artículo de Guo del 2018 y él hizo bueno, obviamente con colaboradores, hizo un código que se llama PyQSOFIT, en donde muestra todo lo que uno quiere, ¿no? Entonces, primero le muestra el continuo de la galaxia, el espectro de la galaxia, qué tanto hierro tiene la galaxia, las líneas anchas y las líneas delgadas de la galaxia. Entonces, si uno quiere ver específicamente la línea de calcio, la línea de H-beta, uno hace como un zoom pequeñito y mira, digamos en este caso acá yo hice la de magnesio 2 y la de H-beta. Y mira cómo está esa gaussiana distribuida. Y yo dije, no, pues para mí eso está completísimo, porque yo dije, pues obviamente hice el mío, pero no estaba más sofisticado que ese. Lo utilizamos para mirar algunos espectros de nuestra galaxia, de nuestras galaxias con las que estamos trabajando, y ya hicimos análisis con respecto a ello. Entonces, este fue un artículo espectacular porque pues la ventaja es que el código está abierto, no hay que pagar, entonces ya como que te dicen, te lo dejamos abierto, ya lo puedes manipular, puedes cambiar los parámetros con los que tú quieras trabajar y listo. Entonces, ahí por si les interesa, aquí está la referencia Guo 2018. Y aquí ya nosotros empezamos a hacer gráficos en Python. Entonces, dijimos, bueno, los punticos que ustedes ven ahí, verdes, azules, rojos, cada punto es una galaxia. Es una galaxia que nos está identificando qué relación tiene la formación estelar con respecto a la distancia, el redshift, la masa del agujero negro con respecto al redshift, la luminosidad con respecto al redshift. Entonces, Python es tan amigable que uno puede empezar a hacer gráficos y empezar a hacer correlaciones, a comparar, quiero graficar esta columna con respecto a esta, a ver qué sale, esto con respecto a esto, a ver qué sale, y así ir analizando, ir diciendo esto no sirve, esto no, por esto y esto y esto, justificando, y estos son unos pequeños gráficos que se tienen en Python,
También se hacen, digamos, funciones lineales. En la parte superior derecha tenemos un gráfico que es de un artículo de McDonald's con colaboradores, en donde ellos hacen unas clasificaciones con respecto a galaxias Seyfert, cuásares y todo. Entonces, queríamos obviamente generar el mismo plot, pero con nuestros datos. Entonces, es mirar, bueno, la función lineal es 1 por 1, la linecita de arriba que vemos que es el Super Eddington, que es una parte de la física que se habla en este caso de las galaxias, cómo lo vamos a hacer. Entonces, todo cuadrar en Python está un poco complicado porque es, bueno, vamos a poner esto, si necesito esto, quiero que me haga esto, que me genere esto, entonces es un rollo, es otro mundo en donde te tienes que sentar días, horas, que hay días y horas que no te sirve, bueno, sí te sirve de algo porque aprendiste a hacer cosas que posiblemente no te salió y que te va a servir para después, o uno dice, hay que hacerlo constantemente, ¿no? Y atrás pueden ver un poco del código, digamos, que se hace, digamos, detrás de bambalinas para poder tener una gráfica y que el asesor le diga, no, ¿sabes qué? Es que no, esto no está bien así, no, es que cámbiale esto, póngale esto, entonces uno, ok, está bien. Entonces ya es un método ahí que le toca a uno tener muchísima paciencia. Y lograr obtener obviamente varios plots para poder explicar, para poder entender qué pasa con la tasa de acreción del agujero negro con respecto a la tasa de acreción de formación estelar. Y todo, obviamente no voy a entrar acá con, digamos, con términos más teóricos, ¿no? Porque la idea es mostrarle qué es lo que yo hago con Python y cómo hacemos el análisis de datos, ¿no? Detrás de esto, obviamente, hay física, están hechos cálculos matemáticos que necesitábamos hacer para calcular X o Y, cosa que nosotros necesitemos. Y estadística, también utilizamos métodos estadísticos como los violin plot, que se ven súper bonitos, que parecen obviamente un cello o un violín, como dice su nombre, pero algunos parecen más chelos que violines. Entonces ahí como se pueden dar el puntico bien chiquitico que vemos en el centro, pues es el promedio, entonces ahí mirar la mediana, vemos la mediana, los cuartiles, los percentiles, hacemos todo un análisis estadístico con esta parte de los violin plot y también utilizamos propiedades básicas con boxplot, ¿no? Igual, en cada cuadrito ahí también está el promedio, la mediana, todo esto elaborado obviamente con Python y entendiendo bien qué está pasando, obviamente, con la parte estadística de esos datos. Y por último, este programa que me encanta y me fascina y que he recibido, obviamente, colaboraciones de compañeros, de amigos que obviamente saben programación, que también saben física, que han utilizado el código, otros que no lo han utilizado, pero que de una u otra forma le gusta aprender del tema, se llama Cigale. Cigale es un código elaborado por franceses, es un código totalmente completo para poder entender la física de las galaxias. Entonces, ¿qué hace Cigale? Es medir cómo cambia las propiedades físicas de las galaxias a lo largo del tiempo cósmico. O sea, estamos hablando a lo largo del tiempo hacia un redshift bien alto. ¿Sí? También se puede estudiar. Y esencialmente para comprender la formación y evolución de galaxias. Este programa a nosotros nos ha salvado muchísimo, la verdad. Llevo desde diciembre del año pasado aprendiendo cómo se maneja, porque pues obviamente, como les digo, no es, ay, sí, tiene módulos, juguemos con los módulos. No, pero un momentico, ¿tiene módulos? ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, es que tiene módulos y habla acá sobre el opening angle de un módulo unificado de la galaxia. O sea, ¿cómo vas a entender eso? Entonces, ok, aprende a manejar el código y aparte entiende la física, porque es eso lo que tienes que hacer. Entonces, con el tiempo, numerosos instrumentos, tanto terrestres como espaciales,
lanzados obviamente en las últimas décadas, ahora tienen obviamente exquisitas y frescas observaciones de múltiples longitudes de onda de galaxias, desde el ultravioleta lejano hasta el dominio del radio. O sea, es tan así que este código puede manejar casi toda la parte del espectro electromagnético. Y para nosotros poder, obviamente, aprovechar esta mina de datos y obtener nuevos conocimientos sobre la formación y evolución de galaxias, es esencial que podamos extraer esa información de la SED. ¿Y la SED qué es? Es la distribución de energía espectral que tienen las galaxias. Se denomina SED. Y la SED es cada lineecita que ustedes ven acá de color amarillo, de color rojo, el color negro pues es el espectro de la galaxia, el color azul es la parte de la población estelar, los punticos que ustedes ven acá son los flujos, ahí se maneja, son los flujos digamos, en WISE hay 4 flujos, WISE genera 4 flujos importantes, W1, W2, W3, W4, y esos son los flujos que nosotros ingresamos acá. Obviamente lo obtenemos en magnitud, la información la tenemos en magnitud y tenemos que pasarla a flujos. Entonces, cálculos matemáticos, ahí hacer todo el cálculo. Y los de bolita roja es el modelo del flujo que da el Cigale, y los moraditos son los flujos nuestros. Este programa es una maravilla porque Cigale maneja toda la parte física. ¿Y qué es toda la parte física? Historia de formación estelar, la parte de estelar, la población estelar, la parte de la atenuación del polvo, la emisión del polvo, el AGN, mirar si esa galaxia tiene un AGN, las líneas de emisión, la función de masas iniciales, todo lo que ustedes ven acá, todo esto hace Cigale. ¿Y cuál estadística utiliza? Utiliza la estadística bayesiana, que es una de las estadísticas para mí más complicadas de entender. Digamos, nunca he tenido la oportunidad de agarrar un cuaderno y decir, vamos a hacer estadística bayesiana con papel y lápiz, ¿no? Pero sí, la estadística bayesiana por lo general están detrás ya de los códigos elaborados ya más sofisticados. Y esto es como el template, como el formato que utiliza Cigale para yo poder generar todos los módulos. Todo está dividido por módulos, ¿sí? Entonces, módulo de formación estelar tiene ciertos parámetros. Un input. Vamos a poner un input a cada módulo. ¿Qué necesitamos saber de esto? ¿Qué necesitamos saber de esto? Y ya con lo que nosotros, del input que nosotros le pongamos al punto ini, que se llama el formato, ya después él nos va a generar un output. Entonces, ahí ya nosotros decimos, ok, le pusimos esto y nos generó esto. Sí, pero si hablamos de esto, entonces cambiémosle por esto. Otra vez vuelvas a organizar el input y otra vez a correr el programa. Y todo esto son los parámetros que necesita específicamente Cigale para lograr obtener esas imágenes. Hay una física completamente detrás de eso. ¿Qué pasó con mis datos? Obviamente, hicimos una submuestra, de cada submuestra sacamos la mediana, obtuvimos un objeto para cada bin, pero ahora lo que estamos necesitando es correr toda la muestra, y correr toda la muestra nos genera tener un servidor muy potente, porque dura horas. O sea, he venido trabajando con 7 galaxias y demoran 7 horas en correr el código. ¿Por qué? Porque tienen muchos módulos, están metiendo muchos parámetros, entonces cada parámetro te va a generar cierta cantidad de modelos. Entonces te dices, lleno todo con mis parámetros, lo pongo a correr y dice, son 120 millones de modelos que va a correr. Y uno dice, pues madre, 120. ¿Y cuánto se demora esto? Bueno, pues córralo ahí solito. Entonces, la universidad tiene un servidor
estamos utilizando el servidor. Tengo una computadora, pues digámoslo así, también potente en mi casa, que no es tan potente como servidor, pero que sí sirve para cuando tiene poquitos número de modelos. Entonces, también utilice esta, utilice allá, y así sucesivamente nosotros vamos haciendo análisis. Y ya todo está ploteado. Ah, listo, me ploteó eso, ok, me ploteó, analicemos. Analizar qué es lo que nos está diciendo cada gráfica, cuál es la física intrínseca que hay en cada gráfica. Entonces, todo este programa está en Python y es un programa es un código que está un poco denso, muy completo. Lo sigo diciendo que es muy completo porque la verdad nos ha dado muchísima información importante y nos ha servido muchísimo para nuestro trabajo de investigación. Entonces, este código Sigale ha sido como el código más completo que hemos encontrado para estudiar nuestros objetos en el doctorado. Y entonces, digamos, Sigale está en un repositorio y cada 2 meses, cada 3 meses lo van actualizando, ¿no? Lo van actualizando. Entonces, ahorita me tocó actualizar y más parámetros y entender esos parámetros. Entonces, cada vez se va aprendiendo cosas mucho más nuevas de este programa. Entonces, ya para terminar y ya hablando de lo que hago y a lo que me dedico y lo que amo hacer día a día, ahora voy a hablar un poco sobre los grupos de divulgación y ciencia y tecnología en los que pertenezco rápidamente. Entonces, pertenezco al grupo de astronomía divertida de aquí de la Universidad de Guanajuato, en donde lo lideran 2 profesores investigadores del departamento, el doctor Juan Pablo Papaki y el doctor Joseph, son los que lideran el grupo. Y pues están los estudiantes de astronomía y los estudiantes de doctorado, los que quieran, ¿no? Porque hay algunos que no les gusta, pero los que quieran participar, hacemos divulgación, hacemos observación. La mayoría de veces nos llevan también a comunidades, nos invitan a hacer la divulgación. Hacemos cosas también manualidades para niños. Con los telescopios que tenemos hacemos observación, tratamos de modificar un pequeño planetario para mostrar un poco de astroarqueología y pues ese es digamos, ahí están las redes sociales para que nos sigan. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube. Y también pertenezco a un grupo que se llama CHIA, Colombianas Haciendo Investigación en Astronomía, que es un grupo que también es liderada por ya la mayoría doctoras en astrofísica que han estudiado aquí en México, en Francia, en Alemania, y pues que estamos tratando de motivar y de llevar todo este conocimiento a todos los rincones de Colombia, ¿no? Entonces, que nos tengan más en cuenta en congresos, porque digamos que de una u otra forma la mujer siempre ha sido como por debajeada por muchas cosas. Entonces, ahora lo que queremos mostrar es que también nosotras las mujeres tenemos ese empoderamiento de poder hacer astronomía y poder llevar la astronomía a cualquier parte del mundo, ¿no? Y por último, pertenezco también a un grupo de Google Developer Students Club de la Universidad de Guanajuato, en donde participan estudiantes de ingeniería, de matemáticos, químicos, en donde también he aprendido muchísimo de ellos, excelentes programadores, excelentes personas que les gusta y también motivar a chicos para toda esta parte de la ciencia y la tecnología. Y se me olvidó pues nombrar al grupo también de Future Lab, en donde lo lidera Rodolfo Ferro. También chicos que la verdad estoy sorprendida de que les gusta mucho esta parte de la ciencia y la tecnología y que han dado mucho a su país, ¿no? Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, acá están mis redes sociales y pues gracias. No, gracias a ti, Carla, por tan interesante charla. Ahora te vamos a decir unas preguntas, por favor.
Claro que sí. Para primera, ¿por qué es importante estudiar los cuásares? Como lo venía diciendo en la charla, los cuásares es importante estudiarlos porque fueron las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang. Basándonos en eso, ya nosotros tenemos indicios de cómo se forman las galaxias y cómo posiblemente se pudo haber formado la nuestra. Entonces, por eso es importante estudiarlos. Yo creo o sea, cuando sepamos qué tipo de morfología tiene, porque como son los más viejos, es muy raro porque es algo que estamos estudiando que es un boom, pero es algo muy viejo del universo, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante por eso. Muy bien, ¿se sabe cuántos cuásares existen? Sí, más o menos entre unos 200.000 cuásares que se encuentran entre un redshift a una distancia entre 0.6 hasta 7, un redshift 7, o sea, el 7 está casi como a 600.000 millones de años luz, o sea, bebecito para nosotros, pero viejo para el universo, entre unos 200.000 cuásares. Bueno, y sobre eso, ¿se sabe a qué distancia está el cuásar más lejano de la Tierra? Sí, el quasar más lejano está a un redshift de 7 y unos han encontrado ya un redshift de 8, más o menos. Muy bien, y por último, ¿qué otros métodos computacionales se utilizan en astronomía, aparte de Python, para realizar análisis estadísticos? Uy, hay varios. Digamos, en este caso, bueno, Python, está también R, que R es otro programa que me gusta mucho. No soy experta en él, pero cuando uno quiere hacer estadística, tiene muchas herramientas para uno poder entender. Está R, está C++, está IDL, como lo dije en la charla, Fortran, pero IDL y Fortran son como los más viejitos y ya esos lenguajes los están pasando a Python para que sea más amigable, digamos, para nosotros, ¿no? Muy bien, tienes comentarios de Rosa Álvarez Paredes, Belén Álvarez, Juan Pablo Gutiérrez, te felicitan, te dicen que es muy Muchas interesante, gracias. te mandan a saludar. Mi amigos y mi mamá. ¿Algo más que nos quieras comentar, Carla? No, pues esta charla la hice, bueno, hablando de mi charla, la hice para que, pues, que conozcan un poco más de lo que nosotros los astrónomos, pues, hacemos. No es solo tener un telescopio y observar, aunque eso también, muchos que observan en las noches, madrugadas y todo eso, esa información la recogen y aparte les toca tratar los datos, ¿no? Pues que siempre estamos, aparte de que yo no esté con un telescopio todos los días, sí estoy sentada todos los días detrás de una computadora haciendo obviamente análisis de datos y pues entendiendo pues las maravillas del universo, porque creo que es algo supremamente, a mí me parece algo asombroso. Sí. Y como lo dije anteriormente, agradezco mucho al grupo de investigación de extragaláctica del Departamento de Astronomía, al doctor Juan Pablo Papaki, al doctor Roger Cosiol, que es mi asesor, por todos estos aprendizajes que he llevado día a día, porque es día tras día aprender, como les decía, llorar, estresarse y todo, pero yo creo que ha sido un muy buen trabajo y pues esperemos que próximamente nuestro artículo, que soy yo como primera autora, y el artículo también que estamos haciendo con el doctor Roger Papaki y también con colaboración con el doctor Roger Cosiol, pues sea publicado y pues sea conocido a nivel nacional y también a nivel mundial, porque es algo nuevo que estamos aportando aquí a la ciencia. Ojalá que sí, esperemos que sí. Sí. Acaban de llegar otros comentarios. Diana Carolina Cutiva Álvarez, tu hermana, te manda saludos. Sí, muchas gracias, igualmente mi hermana. Cutiva, dice lo mejor, hermana. Toda la familia presente. Toda la familia presente. Sí. Brisa Mandujano nos dice muy interesante. Muchas gracias. Sí, ahí, como lo dije, ahí están mis redes sociales, por si me quieren seguir, cualquier duda que tengan. Yo también en redes sociales puedo responder dudas, preguntas, lo que necesiten.
Muy bien, Carla, te agradecemos por tu charla y esperamos por aquí verte pronto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.